Capítulo 7. Tratar de reparar la atmósfera de la casa de bambú y al mismo tiempo encontrar respuestas a por qué su seducción había fallado fue complicado. El Season del otro mundo se había casado con Luo Bingle, por lo que claramente se sentía atraído por él. El Season de este mundo teóricamente debería ser capaz de sentir lo mismo. Entonces, ¿qué había hecho mal? No podía confrontar a Season al respecto directamente, no sin empeorar las cosas de lo que ya eran, pero tampoco podía encontrarle sentido. Apretó los dientes contra la tranquila duda que le susurraba en la voz del viejo Sen Qin-yu que había algo mal con él, que Season había visto un defecto en el que lo hacía desagradable, por lo que mantenía la distancia a propósito. Eso no podía ser. Había sido tan cuidadoso, tan perfecto. Algo más tenía que estar pasando. ¿Season cree que está mal que dos hombres estén juntos?, preguntó, desconcertado, la 10ª vez que Season mencionó la próxima conferencia de la Alianza Inmortal como una oportunidad, no para cazar monstruos, sino para conocer chicas lindas. ¿Qué? No. Season había dicho. Soy una persona de mente abierta. Estoy bien con ese tipo de cosas. Pero al día siguiente, Luo Bingle encontró un nuevo manual amarillo deslizado en su pila de libros, uno que presentaba mujeres. Season negó con vehemencia haberlo puesto allí, pero también se agitó de manera transparente cuando Luo Bingle se movió para tirarlo. Me sorprende que Bingle no tenga curiosidad. ¿No es por eso que leyó ese otro manual en primer lugar?, preguntó, y parecía tan esperanzado de que Luo Bingle guardara el manual solo para no tener que ver caer la cara de Season. Cuando llegó el festival de primavera y a los discípulos se les dio el día libre para celebrar en la ciudad, Season hizo todo menos empujarlo físicamente a Nin Jin Jin. Estoy seguro de que le encantaría bailar contigo, dijo Season alentadoramente. Ella va con Meng Fan, dijo Luo Bingle. ¿Qué? ¿Por qué? Season parecía horrorizado, y si Meng Fan pudiera ver la cara de Season en este momento, destrozaría absolutamente su confianza en sí mismo. Eso es, bueno. Eso es inesperado. ¿Bingle se siente bien? Miró a Luo Bingle como si esperara encontrarlo con el corazón roto. Estoy bien, dijo Luo Bingle, y descubrió que lo decía en serio. Debería sentirse celoso, pero cada vez que veía a Nin Jin Jin, ella estaba tan feliz que no podía encontrar en sí mismo resentirse. Y, honestamente, ser humilde estaba haciendo maravillas para Meng Fan. Todavía miraba con resentimiento a Luo Bingle cada vez que sus caminos se cruzaban, pero parecía más feliz siguiendo a Nin Jin Jin que nunca como discípulo principal con su manada de lamebotas falsos. En el festival, le pidió a Nin Jin Jin que bailara, y cuando ella se encogió de hombros y dijo que sí, pasó el resto de la noche alternando entre radiante de alegría y luciendo tan nervioso que parecía posible que vomitara sobre Nin Jin Jin durante el baile, además de pisarle los dedos de los pies. Sin embargo, a Nin Jin Jin no parecía importarle. Ella se rió de su torpe baile, y pareció encantada cuando él le compró un bonito peine de madera en uno de los puestos del mercado. Si Nin Jin Jin terminara eligiendo pasar su vida con Ming Fan, y eso fue un gran sí, todavía eran niños, ella no estaría en un harén. Ella sería la compañera de cultivo de Meng Fan, luchando junto a él, y aunque Luo Bingle no podía fingir conocerla tan bien como había pensado que lo había hecho, sospechaba que eso le gustaría más. La única persona realmente molesta por el amor de cachorro de Nin Jin Jin y Ming Fan fue Season. Luo Benja lo vio mirándolos a los dos, como si su mundo se derrumbara a su alrededor. ¿Estás seguro de que estás bien?, Season volvió a preguntar cuando Luo Bingle se sentó en el banco junto a él. Si le pidieras que bailara, probablemente te elegiría a ti en lugar de a Meng Fan. ¿Por qué Season cree que me preferiría? Bueno, Luo Bingle es más guapo, por supuesto. Y más inteligente, y valiente, y Season se detuvo, luego le lanzó a Luo Bingle una mirada sospechosa. Y confabulador. ¿De verdad estás tan desesperado por cumplidos, Bingle? Luo Bingle se encogió de hombros. Si eran de Season, sí. Se está divirtiendo con Meng Fan, dijo.
Meng Fan acaba de recibir un palo de tanguro atascado en su cabello. Lo había hecho, y su intento de desenredar la golosina pegajosa de sus bucles para el cabello no iba bien. «Está nervioso», señaló Luo Bingel. «¿Y desde cuándo estaba en condiciones de defender a Meng Fan de todas las personas?» «Pero es joven. Dale unos años más y estará bien». «Probablemente». «Es mayor que tú, Bingel», dijo Season, divertido. «Supongo que lo es», dijo Luo Bingel. Miró a Meng Fan, cuyas luchas habían comenzado a atraer a una multitud. ¿Fue así como Season lo vio? ¿Como un niño enamorado? Season, dijo, lentamente. Sé que soy más joven que Meng Fan, pero mentalmente soy, Pozo. Más maduro, creo. No es que vencer a Meng Fan en ese sentido fuera mucho de lo que presumir, pero aún así. Season lo miró con recelo. Eso es cierto, pero Bingel todavía es un niño, dijo. No por mucho tiempo. No, supongo que no, dijo Season. Pero cuando Bingel crezca y se embarque en sus propias aventuras, conocerá mejor su propia mente y aprenderá más sobre el mundo. Cuando eso suceda, lo más probable es que se sienta diferente acerca de ciertas cosas de las que hace ahora. ¿Y si no lo hago?, preguntó Luo Bingel. Season suspiró. Claramente no le creía a Luo Bingel, pero... Si ese es el caso, hablaremos de nuevo entonces, dijo. Solo lo estaba complaciendo, pero Luo Bingel podía trabajar con eso. Está bien. Hablaremos entonces, estuvo de acuerdo. Zhen Yuan no solía hacer el viaje al Pico Baishan. Era un lugar un poco desagradable, honestamente. Todos los muebles medio rotos, gritos y discípulos perpetuamente sudorosos. Después de la refinada tranquilidad de Enjing, era difícil no encontrarlo un poco deficiente, a pesar de su destreza marcial. Incluso se le tuvo que recordar a Liu Qingche que ofreciera té a un invitado. También era un té de mierda. Zhen Yuan valientemente no arrugó la nariz con disgusto mientras tomaba un sorbo. Liu Sidi, pensó desesperadamente, ¿alguna vez has preparado té antes? Era posible que no lo hubiera hecho, admitió Zhen Yuan, mirando los rastros de polvo que Liu Qingche no había logrado borrar completamente del borde de la taza de té. Liu Qingche ni siquiera estaba tocando su té, probablemente una decisión sabia, considerando todo. En cambio, estaba mirando con sospecha a Zhen Yuan. ¿Quieres que le enseñe a tu discípulo a pelear?, preguntó, frunciendo el ceño. Fruncir el ceño no significaba necesariamente que Liu Qingche estuviera molesto. Zhen Yuan había aprendido en los últimos años. No había tenido muchas ocasiones de pasar tiempo con su Sidi, pero las cacerías en las que habían estado juntos habían sido agradables, aunque un poco tranquilas. La expresión que llevaba ahora podía significar una variedad de cosas, desde confusión hasta ira real y simple hambre. Zhen Yuan asintió. Ha superado mi capacidad para enseñarle, dijo, lo cual era bastante cierto. Además, después de la debacle de esa noche, sus sesiones de entrenamiento físico individuales habían sido increíblemente incómodas. Sin embargo, esa no era la única razón por la que se había acercado a Liu Qingche. Se acerca la conferencia de la Alianza Inmortal, continuó. Quiero que tenga todas las ventajas. Estaba haciendo todo lo posible para exponer la traición que ocurriría en el evento, pero hasta ahora sus esfuerzos por descubrir los planes de Zhang Qingyuan no habían tenido éxito. Ya sea porque la pequeña rata había mejorado en ocultar su trabajo, o porque se había asustado y lo había abandonado por completo, Zhen Yuan no podía estar seguro. Zhen Yuan estuvo medio tentado de prohibirle la entrada a Bingel, pero sabía que no serviría de nada. Bingel estaba decidido. Es casi seguro que intentaría colarse en el evento si le dijeran que no puede ir y, como protagonista, tendría éxito. Al menos esta vez, sin importar qué más sucediera, Bingel no iría al abismo. Y si terminaba teniendo que luchar contra un rinoceronte pitón de la luna negra, entonces Zhen Yuan iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que pudiera hacerlo sin romper su sello. ¿Se trata de tu extraño discípulo?,
preguntó Liu Qingche. ¿Mi qué? El que cortó al demonio durante la invasión. Él no es. Zhen Yuan se detuvo, respiró hondo y volvió a intentarlo. Sé que fue un espectáculo sangriento, pero Bingle simplemente se estaba defendiendo a sí mismo y a su sección. Liu Qingche consideró eso por un momento, luego negó con la cabeza. No. Los niños normales no desmembran a las personas así. Es raro. Está bien. Pero también es el mejor luchador en Injin Peak, dijo Zhen Yuan. Y apostaría a que es el mejor en Baisan, salvo ti, e incluso entonces, podría darte un desafío. Liu Qingche se encogió de hombros. Hay muchos discípulos que quieren entrenar conmigo, dijo. Si es capaz de darme un desafío, entonces puede vencer a su competencia y hacerlo. La reacción de Bingle cuando le dijeron que iba a practicar el manejo de la espada en Baisan a partir de ahora fue pobre, por decirlo suavemente. ¿Me estás echando de la cima? Bingle casi gimió. Sisun, dije que lo sentía. No es un castigo, dijo Zhen Yuan. Bingle, honestamente. Tomó casi una hora calmarlo y otra para convencerlo de que Zhen Yuan estaba actuando en su mejor interés. ¿Quieres ser fuerte, no? Entonces ve a entrenar con tu Liu Sisu. Bingle finalmente se fue, malhumorado, lanzando miradas abatidas a Zhen Yuan por encima del hombro hasta que se perdió de vista. Parecía un cachorro pateado o un amante abandonado, una comparación incómoda, considerando todas las cosas. Sin embargo, cuando regresó más tarde ese día, su rostro había perdido su puchero y había ganado algunos moretones. ¿Bingle está bien?, preguntó Zhen Yuan, alarmado. Se puso de pie y agarró una botella de ungüento curativo. En el pasado, él mismo podría haberlo aplicado a la cara de Bingle, pero le entregó el frasco a Bingle, asegurándose de que sus dedos no se rozaran. Bingle lo tomó con una sonrisa tensa que decía que había notado la cuidadosa distancia de Zhen Yuan, pero lo aplicó sin quejarse. Su expresión estaba distraída. Liu Qingche es fuerte, reconoció de mala gana. Bingle, sé respetuoso. Liu Sisu es fuerte, dijo Bingle, lo que habría sido respetuoso si no fuera por su tono. Es más fuerte que yo, por ahora, de todos modos. Entrenar con él no fue una completa pérdida de tiempo. Me alegro de escucharlo, dijo Zhen Yuan con ironía. Al día siguiente, cuando llegó el momento de las lecciones de espada, Bingle se fue a Baisan sin quejarse. Zhen Yuan pasó a observar una vez, en parte para verificar el progreso de Bingle y en parte para asegurarse de que lo trataran bien. Bingle no se había quejado, pero siempre había tantos moretones. Bingle no parecía tener ningún problema para abrirse camino al frente de la línea de entrenamiento, lo cual fue un alivio. Esos discípulos de Baisan habían sido tan matones cuando Bingle era más joven, pero cuando se trataba de luchar contra el propio Liu Qingche, las cosas se pusieron un poco áspero. Hizo una mueca al ver a Bingle ser arrojado a través de un árbol, el segundo que coincidió. Sin embargo, Bingle apenas se detuvo, se puso de pie y volvió a la pelea sin dudarlo. ¿Tienes que tener que golpearlo tan fuerte?, Zhen Yuan preguntó un día mientras tomaba el té, en la casa de bambú, elaborada por Bingle, porque Zhen Yuan solo estaba dispuesto a someterse a tanto. Bingle prácticamente había mirado a Liu Qingche cuando respondió a la invitación de Zhen Yuan y apareció en su puerta, matando así la esperanza tentativa de Zhen Yuan de que, después de estar expuesto a otra figura de maestro, Bingle comenzaría a desarrollar vínculos normales y saludables con los adultos en su vida. Bingle estaba en la cocina ahora, después de haber sido desterrado con el pretexto de prepararles bocadillos, y estaba cerrando las puertas de los armarios y golpeando las sartenes más fuerte de lo que probablemente era estrictamente necesario. Si no quiere que lo golpeen con fuerza, entonces debería moverse más rápido, dijo Liu Qingche. Tomó un sorbo de su té y sus ojos se abrieron como platos. Es bueno. Se supone que el té es eso, sí, estuvo de acuerdo Zhen Yuan. ¿Qué pasa con el progreso de Bingle? ¿Lo está haciendo bien?
Más que bien. Es bueno. En la historia original, Bingle nunca habría sido lo suficientemente fuerte como para ganar tantos elogios tan temprano en el arco de su personaje, incluso si Liu Qingche todavía hubiera estado vivo. Zhen Yuan no pudo evitar sentirse un poco engreído. ¿Y quién podría culpar a un maestro por ser orgulloso? Bingle podría considerarse tan fuerte como Zhen Qingyu ahora, si no más fuerte, lo que seguramente fue la peor pesadilla de los productos originales, pero fue gracias a la ayuda de Zhen Qingyu. Sin embargo, sigue siendo raro, dijo Liu Qingche. Ayer, se le atascó un pincel en el brazo cuando se cayó a través de un salón de clases. Fue arrojado sin piedad a través de un salón de clases, fue más como eso. Zhen Yuan había visto la nube de polvo resultante desde el pico Injin. Y ni siquiera se inmutó. Trató de seguir luchando. Solo se detuvo cuando apareciste. Incluso yo dejo de entrenar peleas cuando he sido gravemente herido. Tiene enfoque, dijo Zhen Yuan, un toque a la defensiva. Y no era como si Bingle no sintiera nada por su herida. Había llorado mucho por eso más tarde, cuando Zhen Yuan lo había llevado a Qiancao, y le había tomado varias tazas de té y una tarde tocando música y leyendo poesía juntos para que se calmara después. Tiene problemas, dijo Liu Qingche. Y, bueno, no estaba equivocado, ¿verdad? Zhen Yuan supuso que, desde una perspectiva externa, el comportamiento de Bingle podría parecer un poco inquietante. Incluso Zhen Yuan se había sorprendido al principio. Sin embargo, se había acostumbrado con el tiempo, hasta el punto de que era difícil imaginar cómo sería su vida cuando Bingle finalmente decidiera extender sus alas y volar. ¿Bingle se avergonzaría de su enamoramiento adolescente equivocado? Cualquier protagonista semental lo sería, seguramente, pero Zhen Yuan solo podía esperar que la cara de Bingle fuera lo suficientemente gruesa como para atravesarla lo suficiente como para visitarla de vez en cuando. Adaptarse a la vida sin Bingle sería lo suficientemente difícil como lo fue sin ser cortado por completo. Cuando llegó la conferencia de la Alianza Inmortal, Zhen Yuan se sintió seguro de que Bingle estaba tan listo como era posible. No podía vencer a Liu Qingche en las peleas, y probablemente no podría hacerlo hasta que desbloqueara su herencia demoníaca, pero podía hacerlo sudar, una hazaña de la que ningún discípulo de Baisan podía presumir. Se había vuelto más grande y más fuerte gracias a las comidas regulares, y su conocimiento de la flora y fauna demoníaca era inigualable. Todavía. No hay vergüenza en quedarse fuera, dijo Zhen Yuan. Si eres tan fuerte ahora, piensa en cómo serás en otros 4 años. No seré estudiante en otros 4 años, Zizun, dijo Bingle, riendo. Ya eres tan viejo. ¿A dónde se había ido el tiempo? Pero Bingle tenía razón, por lo que Zhen Yuan se tragó los nervios y permitió que Bingle comenzara a empacar para su viaje y, mientras Bingle no miraba, deslizó algunos suministros adicionales en su bolsa Qiankun. No pensó que la invasión demoníaca sucedería. San Qinghua se había negado a asistir al evento, posiblemente debido al constante aluvión de acusaciones y acoso de Zhen Yuan. Había estado allí durante la primera historia, así que... esa fue una buena señal, ¿verdad? Zhen Yuan solo podía esperar. Debido a que este era el mundo de mierda y sin sentido de Airplan, se fueron a la conferencia de la Alianza Inmortal a caballo y en carruajes. Zhen Yuan se quejaría, pero realmente era más cómodo. Miró por la ventana, apartando la cortina para mirar a Bingle, que ya le estaba devolviendo la mirada, sin pestañear, aparentemente habiendo estado mirando y esperando a que Zhen Yuan mostrara su rostro. ¿Cuánto tiempo había estado esperando así? Por las expresiones exasperadas de los discípulos a su alrededor, demasiado tiempo. ¿Zizun quiere un bocadillo? ¿O algunos refrescos? Bingle preguntó ansiosamente, llevando su caballo hacia la ventana y sacando un plato envuelto en tela con manjares de su mochila. Se los tendió a Zhen Yuan, ignorando por completo a Ikindi a pesar de que ella también estaba sentada junto a la ventana. Mocoso, murmuró Ikindi, poniendo los ojos en blanco, pero Zhen Yuan la ignoró. Eso suena encantador, Bingle.
¿No crees que a algunos de tus hermanos marciales también les gustaría algo? Miró significativamente a Nim Jin Jin. Bingle siguió su mirada y frunció el ceño. Hice estos para Sisun. Y estoy seguro de que disfrutaré de algunos de ellos, dijo Sen Yuan. Tomó un pequeño puñado de caramelos Dragon's Beard, suficientes para picar y para darle uno a Ikimbi, para restregarse la nariz en el increíble discípulo que tenía, principalmente. Luego devolvió el resto. Sé bueno y únete un poco a los otros discípulos de tu edad, HM. Bingle claramente no estaba contento con eso, pero al final del día todavía era un buen loto blanco. Obedientemente, aunque de mal humor, llevó los bocadillos a los demás, incluido Min Fan, para sorpresa de Sen Yuan y Min Fan. Sen Yuan solo había estado hablando de Nim Jin Jin. No había tenido la intención de obligar a Bingle a compartir su cocina con su matón. Oye, esto es realmente bueno, dijo Min Fan, amortiguado, con la boca llena. No te acostumbres, dijo Bingle, pero parecía complacido, y cuando Meng Fan fue a tomar segundos, Bingle solo lo miró un poco. Liu Mingyan se acercó en un momento dado, y por un momento Sen Yuan pensó que ella sería la respuesta a los problemas de Bingle. Incluso con su velo, era innegablemente hermosa, lo suficiente como para que Ikimbi lo abofeteara cuando lo miraba demasiado, tratando de vislumbrar su rostro. Bingle se volvió ante eso y, al ver el rostro de Sen Yuan mirando a Liu Mingyan a través de la ventana, frunció el ceño, alejando inmediatamente a Liu Mingyan. Ahora eran solo ellos dos, y Bingle se inclinó cerca de ella, susurrando algo. Cosas dulces, probablemente. Sen Yuan dejó caer el telón y se echó hacia atrás. Jugueteó con su abanico hasta que Ikimbi le lanzó una mirada irritada. ¿Estás preocupado por él?, preguntó. Miró por la ventana, dándole a Bingle una mirada de evaluación. Es lo suficientemente fuerte como para estar bien. No estoy preocupado, dijo Sen Yuan. Realmente no lo era. Bingle iba a estar bien. Más que bien, lo haría muy bien. No hace falta decir que tendría éxito en la competencia, e incluso finalmente había comenzado a hacer las conexiones que necesitaba para comenzar a construir su harén. Sen Yuan sabía que esto sucedería, lo había presionado. Fue un alivio, realmente, ver que sus esfuerzos finalmente comenzaban a dar frutos. Bingle estaba creciendo y dejándolo atrás, y Sen Yuan estaba bien con eso. La conferencia de la Alianza Inmortal fue tan ostentosa como Sen Yuan había imaginado, con elaborados banquetes y lujosas viviendas y un suministro de vino aparentemente sin fondo. No se quejaba, le gustaba que lo mimaran tanto como a cualquier otra persona, pero las pantallas de televisión probablemente estaban llevando las cosas demasiado lejos. Sen Yuan no estaba seguro de que lo enojaba más, que el plan había incluido Ciencia TV, o que había ido tan lejos y no había incluido también Internet. ¿Es ese tu nuevo discípulo principal?, preguntó el viejo maestro del palacio, asintiendo hacia una de las pantallas que actualmente mostraban a Bingle. Lo vi practicando en los campos de entrenamiento esta mañana. Es poderoso. Lo es, estuvo de acuerdo Sen Yuan. ¿Y de mal humor, tal vez? Bingle no había hecho exactamente un berrinche cuando se enteró de que se quedaría en una habitación con los otros discípulos en lugar de compartir con Sen Yuan como solía hacer en viajes prolongados, pero se había acercado lo más que pudo sin perder su dignidad. Y honestamente, ¿cuándo se había vuelto tan pegajoso el niño? ¿Y tan mimado? Olvídate de las ovejitas, era más como un príncipe que se había salido con la suya durante demasiado tiempo. Ahora estaba de mal humor mientras esperaba con impaciencia a que comenzara la caza, lanzando miradas viciosas a la chica ocasional que tuvo la mala suerte de cometer el error de tratar de coquetear con él. Sen Yuan encendió una vela en su corazón por los futuros romances de Bingle. ¿Qué le había pasado al joven del viaje en carruaje que se había llevado a Liu Mingyan tan suavemente? ¿Cómo iba a encantar a las damas con un ceño fruncido como ese en su rostro? Está nervioso, dijo Sen Yuan. En la pantalla, la señora del palacio saltó hacia Bingle, se inclinó hacia su espacio y sonrió.
Lo que sea que le dijera en respuesta fue suficiente para hacerla gruñir. Sus dedos se retorcieron momentáneamente hacia su látigo antes de que lo pensara mejor y se fuera. Muy nervioso, dijo Sen Yuan. El viejo maestro de palacio suspiró. Ah, qué frío, bueno. No importa. Debes confiar en sus habilidades para nombrarlo para tal puesto a pesar de que sea tu discípulo más joven. ¿Te importaría apostar por su éxito? Las 500 piedras espirituales que Sen Yuan intentó apostar fueron rechazadas. Nadie pensó que los productos originales fueran buenos para ello, al parecer, hasta que Yuan Yuan intervino para respaldarlo. Lo cual fue bastante justo, honestamente. Sen Yuan no estaba realmente seguro de a cuántas piedras espirituales tenía acceso, ahora que lo pensaba, pero no importaba. Bingle ganaría. La caza comenzó sin pretensiones, con monstruos de tan bajo nivel que incluso los discípulos poco entrenados de Wang Hua pudieron dar un buen espectáculo. Algunos todavía intentaban apegarse a Bingle, pero Bingle rechazaba todos los intentos de amistad, incluso de las chicas más bonitas. Parecía concentrado en acumular la mayor cantidad de puntos, y lo estaba haciendo, pero ¿con qué fin? Aquí era donde se suponía que debía conectarse con Yin Banjue y su hermana, y sin embargo, apenas les había dedicado una mirada, incluso cuando le habían rogado ayuda. ¿Qué iba a hacer Sen Yuan? Frunció el ceño mientras veía a Bingle eliminar a otro monstruo de aspecto impresionante, pero finalmente débil, con facilidad. La terquedad y la determinación de Bingle siempre habían sido una de las cosas que Sen Yuan más disfrutaba de su personaje, pero ahora que estaba en desacuerdo con la forma en que Sen Yuan sabía que debía ser su historia, era más que frustrante. Cuando Bingle se fue con Liu Mingyan, asumió que estaban comenzando a superar esto. ¿Pasa algo?, preguntó el viejo maestro del palacio, al ver la expresión de Sen Yuan. ¿Seguramente no puedes estar descontento con el desempeño de tu discípulo? Parece que hiciste tu apuesta sabiamente. Es probable que seas un hombre rico al final de esto. No es eso, es. Sen Yuan vaciló, pero el viejo maestro de palacio había estado criando adolescentes durante más tiempo del que Sen Yuan había estado vivo. Tal vez tenía alguna idea. Es un buen discípulo. Lo mejor. El viejo maestro de palacio sonrió a sabiendas. Pero Sen Yuan suspiró. Pero es terco y recientemente ha puesto su mirada en una pareja romántica que es mal adaptado a él. Por decirlo suavemente. Sen Yuan era un anciano. Y el maestro de Bingle. Ah. Estas cosas suceden, especialmente con los que son demasiado jóvenes para saber qué es lo mejor para ellos, dijo el viejo maestro de palacio. Como su mayor, tendrás que intervenir por su propio bien. Lo he estado intentando. Sin embargo, has sido sorprendentemente poco cooperativo. Así es la juventud. Tómalo de alguien que ha estado en tu lugar. Si se resiste, simplemente fuerza el problema. No puede elegir el camino equivocado si no tiene otra opción. Sen Yuan hizo una pausa, la mano que había estado sosteniendo su abanico con la ola helada a mitad de la ola. Eso era esencialmente lo que estaba tratando de hacer, supuso, pero sonaba demasiado espeluznante así. Se salvó de tener que continuar la conversación cuando se activó la primera de las bengalas de emergencia. Uno por uno, el cielo se iluminó con bengalas. Al mismo tiempo, las águilas de cristal comenzaron a oscurecerse, arrebatadas del cielo por algo completamente negro, pero no antes de capturar una mirada escalofriante a la devastación que se desarrollaba debajo de ellas. Criaturas demoníacas demasiado fuertes para tal evento que salían de las sombras del bosque circundante. Había una pitón rinoceronte de la luna negra que se acercaba a Bingle, y luego la última pantalla se oscureció. ¿Qué está pasando?, gritó el viejo maestro del palacio, y no fue el único. De repente, todos gritaban y señalaban con el dedo, y se desenvainaban espadas, como si el enemigo estuviera adentro en lugar de afuera, atacando a sus discípulos. Esto no debería estar sucediendo. San Qinghua ni siquiera estaba aquí, entonces, ¿quién estaba abriendo los portales? Derriben la barrera, gritó el viejo maestro de palacio.
Otros cultivadores asentían y gritaban su asentimiento, pero Yuan Yuan negó con la cabeza. No puedes, dijo Yuan Yuan. Si lo haces, los discípulos podrían escapar, pero hay un pueblo cerca. Si los demonios salen, todos allí serán masacrados. Al menos los discípulos están entrenados y tienen armas. Eso dejó solo una posibilidad. Si irse es imposible, entonces solo podemos entrar, dijo Zhen Yuan, y despegó volando hacia los terrenos de caza. Luo Bingle sabía que Zhang Qinghua había cancelado el ataque. Y sin embargo, miró fijamente al pitón rinoceronte de la luna negra. Le devolvió la mirada, puso en blanco sus pequeños ojos rojos y cargó. Luo Bingle lo esquivó con facilidad. A diferencia de la primera vez que luchó contra uno, tenía un extenso entrenamiento de cultivo espiritual, sin mencionar su demoníaco para agregar poder adicional a sus golpes. Esta vez estaba mucho mejor emparejado gracias a las instrucciones de Liu Qingche, y aunque no estaba feliz de encontrarse en esta posición nuevamente, no era más que adaptable. Sison se apresuraría a los terrenos de caza ahora, y si Luo Bingle pudiera mantener al rinoceronte a raya hasta que llegara, y luego matarlo dramáticamente frente a él, eso seguramente contribuiría en gran medida a demostrar que ya no era un niño. Al menos, ese era el plan. Luo, te hemos estado buscando. ¿Estás bien? Nin Jinjin llamó cuando ella y Meng Fen irrumpieron en el claro. Aunque en su mayoría estaban ilesos, estaba claro que no lo habían tenido fácil. Los bucles para el cabello de Nin Jinjin se estaban desatando y su rostro estaba salpicado en una especie de icor alquitranado. Min Fan se veía aún peor, estaba maldiciendo y escupiendo de rabia, y había sido empapado en el mismo ichor, dándole la apariencia de un gato empapado y enojado. Cuando vieron al rinoceronte, se congelaron. ¡Fuera de aquí!, Luo Bingle gritó. El rinoceronte era una pelea fácil por sí solo, pero con testigos, se vería obligado a confiar únicamente en su cultivo espiritual más débil, lo cual estaba bien para un golpe final rápido, pero no esperaba una pelea prolongada con él. «Deja de ser tan abnegado», dijo Min Fan. «No te conviene. No dejaríamos a Luo solo». Nin Jinjin estuvo de acuerdo, asintiendo y los dos saltaron hacia adelante. Eran buenos luchadores. Tanto Nin Jinjin como Min Fan habían entrenado duro y eran bastante competentes, especialmente para su edad. Pero el rinoceronte era más rápido y más fuerte, y ahora que Luo Bingle estaba en desventaja tanto por no poder usar su cultivo demoníaco como por tener que maniobrar alrededor de dos cultivadores novatos, no pudo contener a la bestia. Los tres combinados solo pudieron asestar un puñado de golpes antes de que el rinoceronte silbara, luego bramara, la fuerza de su rugido los derribó. Su lengua de serpiente salió disparada, a la velocidad del rayo, golpeando a cada uno de ellos por turno. Cuando llegó a él, Luo Bingle sintió que unos colmillos afilados le perforaban el tobillo, y una ola de mareos lo recorrió cuando el veneno de la serpiente entró en sus venas, solo para ser anulado un momento después por su sangre de demonio celestial. Se puso en pie. Los otros dos, que no tenían el beneficio de su herencia inmune al veneno, no lo tenían. Meng Fen era el más cercano a él. Luo Bingle pasó por encima de él donde yacía luchando en el suelo, como si pensara que iba a poder unirse a la pelea cuando ni siquiera podía sentarse, el idiota, y corrió hacia Nin Jinjin. La lengua de serpiente del rinoceronte ya había comenzado a envolverla, apretándola mientras la arrastraba hacia su boca. Se revolvía débilmente, una mano escarbaba ineficazmente en la serpiente donde estaba envuelta alrededor de su cintura, la otra intentaba y no lograba blandir su espada. El veneno la había dejado apenas capaz de agarrar la empuñadura, y mucho menos levantar toda el arma. Cuando lo intentó, su brazo tembló y se derrumbó. Luo Bingle saltó hacia adelante y cortó la base de la lengua del rinoceronte. Las bobinas se aflojaron instantáneamente, liberando a Nin Jinjin, y el rinoceronte gritó de dolor, retrocediendo, y fue entonces cuando Luo Bingle se dio cuenta de su error. En su intento de salvar a su exesposa, Luo Bingle había saltado demasiado cerca para esquivarlo adecuadamente.
Cuando las patas blindadas del rinoceronte cayeron, una de ellas lo pateó directamente en el pecho. Su peso y poder le atravesaron las costillas y los pulmones como si fueran papel. Algo escuchó detrás de él mientras lo arrojaban al suelo. El rinoceronte se volvió hacia él ahora, su boca ensangrentada se abrió, el muñón de su lengua se agitó, y luego la vista de Luo Bingle fue bloqueada por una espalda familiar. Meng Fan estaba frente a él, todavía tan débil por el veneno que luchaba por levantar su espada incluso mientras se colocaba directamente en el camino de la bestia. Nin Jin Jin se tambaleó a la vista un momento después y se derrumbó junto a Luo Bingle, sus manos revoloteando ansiosamente alrededor del lío de carne que, momentos antes, había sido su pecho, mientras trataba de encontrar un lugar para presionar para detener el sangrado. Estaba llorando, las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba con horror el daño. Luo Bingle luchó por sentarse. No estaba en peligro, incluso ahora sus parásitos de sangre estaban cerrando sus heridas y reconstruyendo sus huesos, pero Nin Jin Jin y Ming Fan sí. Solo quédate abajo, Alwo, dijo Nin Jin Jin entre lágrimas. Luego, más tranquilamente, hay tanta sangre. El rinoceronte le gritó a Meng Fan y se volvió a levantar. Solo corre. Luo Bingle gritó, o lo intentó. La ruina de su pecho hizo que su voz fuera húmeda y débil. Ming Fan iba a morir, ¿y por qué? ¿Proteger a Luo Bingle por un sentido equivocado de obligación? A Luo Bingle no le había importado salvar la vida de Ming Fan durante la invasión del Pico Kyondin, y ahora no le importaba, pero parecía incorrecto que Ming Fan muriera así, tratando de salvar a alguien que no lo necesitaba, para pagar una deuda que no tenía. Hubo una leve maldición desde el otro lado del claro, detrás del rinoceronte. Era tan débil que sin sus oídos de demonio, podría haberlo perdido. Una rápida mirada a través de las patas del rinoceronte mostró un borrón de verde azulado y blanco que se dirigía hacia ellos. Era Sisun, corriendo al rescate, su rostro torcido por el horror mientras miraba desde la distancia, una distancia demasiado grande. No iba a llegar a tiempo. Luo Bingle podría detenerse durante el tiempo que Sisun necesitaba. Podía curarse a sí mismo lo suficiente como para moverse, y luego empujar a Ming Fan a un lado, y luchar por unos momentos más hasta que Sisun estuviera dentro del alcance y pudiera derribar al rinoceronte. O Luo Bingle podría ser un héroe. ¿Qué mejor manera de revelar su herencia que esta? Luo Bingle había querido más tiempo, había querido a Sisun en su cama, primero, pero tendría que estar ciego para no ver esto por la oportunidad que era. Sisun había estado respondiendo increíblemente bien a los escenarios de sueños de Luo Bingle, tanto que no había mucho más que Luo Bingle pudiera hacer para preparar a Sisun para la revelación de su herencia. ¿Por qué no aprovechar el momento y demostrarle a Sisun que los demonios pueden ser buenos? La combinación de su heroísmo y la influencia que sus sueños habían hecho en la mente de Sisun debería ser suficiente para garantizarle la aceptación. Existía la posibilidad de que Meng Fan hablara sobre su herencia demoníaca a otros señores de los picos, por supuesto. Luo Bingle confiaba en que podría engañar a cualquier prueba a la que lo sometieran para detectar su herencia demoníaca, pero le complicaría la vida. Quizás podría dejar morir a Meng Fan primero. La idea no le sentó tan bien como en su última vida. Necesitó un momento para pensar, pero los pies del rinoceronte bajaban hacia la cabeza de Ming Fan, y Nin Jin Jin estaba gritando, y se les acabó el tiempo. Luo Bingle dejó que su demoníaco estallara en un pulso salvaje de poder, derribando al rinoceronte y a sus hermanos marciales hacia atrás y al suelo. Ming Fan fue arrojado sobre el rinoceronte ahora boca abajo, desafortunadamente, o afortunadamente, porque cuando levantó la cabeza, aturdido y vio donde había aterrizado, dejó escapar un grito agudo que Luo Bingle no dejaría que olvidara, suponiendo que Ming Fan mantuviera su silencio y Luo Bingle no se viera obligado a matarlo. Pero Luo Bingle no tenía la intención de dejar que el rinoceronte le diera un mordisco a Meng Fan como claramente pretendía hacer, con su boca abierta y moviendo ansiosamente el muñón de la lengua. En un abrir y cerrar de ojos, se puso de pie y Zheng Yang se balanceaba hacia el rinoceronte nuevamente, esta vez con todo el poder de un demonio celestial detrás de él. Terminó en un instante. La cabeza del rinoceronte rodó un par de veces antes de detenerse contra una pierna vestida de verde azulado.
Luo Bingel miró hacia arriba. Sisun había llegado y lo estaba mirando, con los ojos muy abiertos. Luo. Nin Jinjin y Meng Fan también lo miraban fijamente, o más bien, sus uñas y orejas recién afiladas, sus ojos brillantes y su marca demoníaca. ¿Qué está pasando?, preguntó Meng Fan, con el rostro lleno de incredulidad mientras miraba a Luo Bingel nuevamente, como si se hubiera equivocado a primera vista, y los rasgos demoníacos de Luo Bingel fueran simplemente trucos de la luz, pero Luo Bingel estaba demasiado ocupado mirando la cara de Sisun para responder. Luo Bingel había estado cerca de Sisun el tiempo suficiente para familiarizarse con sus expresiones, por sutiles que fueran. No había un ligero ceño fruncido en su frente que indicara disgusto, ningún destello diminuto en sus fosas nasales que indicara ira. Parecía sorprendido, pero no conmocionado, y cuando sus ojos se posaron en Luo Bingel, descansaron más tiempo en sus heridas que se curaban rápidamente que en sus rasgos demoníacos. Sisun estaba preocupado por él. Luo Bingel dio un paso cauteloso hacia él, y cuando Sisun no se alejó ni levantó su espada, la esperanza comenzó a florecer en el pecho de Luo Bingel, la intensidad de la misma lo sorprendió. Su apuesta había valido la pena, Sisun lo iba a llevar de regreso, lo iba a amar de todos modos. Ni siquiera tuvo que fingir las lágrimas que comenzaron a correr por su rostro. Dio otro paso, luego otro. Sisun jadeó. Lo siento. Por favor, perdona a este discípulo. Nunca quise ocultarte quién era, solo yo. Bingel. Está bien. Sisun dijo las palabras rápidamente, como si no fueran las cosas más importantes que había dicho. Sus ojos todavía estaban fijos en el pecho de Luo Bingel, que probablemente se veía peor de lo que era ahora. Todos sus órganos internos se habían curado y su caja torácica se había reformado casi por completo, solo faltaba la capa externa de piel. Bueno, eso, y sus túnicas, que ahora estaban destrozadas y empapadas en sangre y vísceras. Por lo pálido que estaba el rostro de Sisun, debe haber parecido horrible. Bingel, deberías sentarte. Sisun fue cortado cuando el suelo retumbó. Luo Bingel se congeló. Había hecho esto antes, hace tantos cientos de años que debería ser un recuerdo lejano y desvanecido, pero Luo Bingel instantáneamente sintió que todo su cuerpo se aterrorizaba a medida que el estruendo se hacía más fuerte. El abismo comenzaba a abrirse. Luo Bingel sabía que Sisun no lo empujaría a hacerlo esta vez, no había odio ni ira en su rostro, pero saber eso no hizo nada para frenar su corazón repentinamente acelerado. No volvería. No podía. Después de todos estos años, casi había comenzado a pensar que era inmune al miedo, pero se había equivocado, muy equivocado. A medida que el aire se volvía pesado y cargado por los reinos que chocaban, sintió como si su pecho estuviera siendo aplastado de nuevo. El latigazo de pánico de energía demoníaca que envió a la lágrima abisal fue poderoso, pero descoordinado. Bingel. Sisun dijo, alarmado, cuando Luo Bingel envió otra ola de poder a la lágrima, y luego otra. La realidad vaciló, se deformó y se rompió. En su primera vida, el mundo había sido desgarrado como un abismo en el abismo formado por el suelo bajo sus pies. Esta vez, alterado por el poder que le estaba lanzando, la rasgadura se formó en el aire a su lado. El mundo que mostraba no parecía tan diferente del suyo. No había un paisaje infernal, ni un pozo de fuego, ni un mar interminable de ácido. Era solo una playa. Una playa muy familiar. Una figura cayó a través de la lágrima, fue empujada por una figura envuelta en una gasa negra, y Luo Bingel supo quién sería incluso antes de ver su rostro. La lágrima en realidad se cerró. ¿Es eso? Nin Jinjin susurró detrás de él. El segundo Sisun se enderezó. Era fácil de distinguir del Sisun de este mundo, a pesar de sus rostros idénticos. Su ropa era roja y negra, Luo Bingel la había suministrado él mismo, hace tantos años, en lugar de blanca y verde, y su cabello estaba recogido en una cola de caballo utilitaria, a diferencia de la corona ornamentada y las cintas que usaba su Sisun.
Y luego estaba su expresión. Seng Kim-gyu le dio a Si-sun una mirada poco impresionada, luego se volvió para burlarse de Bingle. «Bestia. Lo encontraste», entonces, dijo, y desenvainó su espada.